Buenos días, buenas tardes a todos. Bendito sea el Señor que está con nosotros, que siempre nos está alimentando con su palabra. Estamos siguiendo estos talleres de la palabra de Dios, unos de ustedes, muchos en YouTube, en el Facebook también, enamorados, misioneros enamorados de la palabra. Me pueden seguir, nos pueden acompañar justamente en estas palabras, en estas páginas de Facebook y también de YouTube, donde estamos para comentarle. Estos talleres de la palabra de Dios suponen tres cosas. Uno, una lectura, una inteligencia de la palabra de Dios, comprender y ubicar entonces esta palabra, luego ponerla en práctica en nuestra vida, porque ¿en qué sirve oír, escuchar la palabra de Dios si no soy capaz de ponerla concretamente en práctica en mi vida? Entonces, ponerla en práctica supone entonces conocerla para que cumpla esta palabra vida, que sea vida en nuestra vida. Es decir, que esta palabra sea un mensaje luminoso para mí y un mensaje luminoso para todos los demás, sino ¿en qué sirve? Y luego terminar siempre con la memorización. ¿Por qué memorizar la palabra de Dios? Pues porque si tú no la conoces, la forma sencilla de conocerla es de memorizar. Un niño memoriza las cosas en las clases. Es la única forma de desarrollar su cultura general. Y entonces memorizar la palabra de Dios es una manera de conocerla. No se trata así de memorizar pues para que seamos mejores que los demás, si se me entienden bien. La memorizamos para que esta palabra viva, se empape totalmente en nuestra vida. Entonces repetirla. Vamos a meditar entonces hoy el Evangelio de domingo próximo, o este Evangelio que están leyendo este domingo, el Evangelio que nos toca las 18 semanas del tiempo ordinario. Y entonces, ¿qué nos dice la Biblia, el Evangelio de hoy? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo, entonces seguimos el versículo 27 al versículo 35. Estamos después de la multiplicación de los panes. Jesús pasó del otro lado del río, los discípulos siguiéndolo, entonces lo encuentran, le preguntaron, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estaba? Porque todos lo buscan. Y Jesús nos va a dar unas respuestas fundamentales. La vamos a ver. Jesús primero no responde a la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde estaba? Jesús va a decir esta palabra, ustedes me buscaron porque han comido el pan, han sido saciados. No por los signos. El pan que comieron, pues les han saciado. Primera respuesta. Uno, Jesús no responde siempre a nuestras preguntas. Es importante eso. Ya tengo miedo y quiero eso. Ayúdame, dame un consuelo. Dame una palabra linda. Yo necesito amigos. No tengo a nadie que me escucha. A lo mejor que alguien me llame. Esos son nuestros pedidos muy humanos. No digo que son malos, hay que volver a Dios y decirlo todo así, pero Jesús tiene una respuesta mucho más amplia, mucho más grande a nuestras necesidades. Él se da Él. No te va a mandar una persona especialmente, Él te va a decir, aquí estoy. Y se va a presentar con todo su reino, toda su divina voluntad. Jesús nos está respondiendo dándonos infinitamente más, dice San Pablo, de lo que tú esperas, de lo que tú quieres, de lo que tú puedes pensar. La respuesta de Dios es inmensa, es un tesoro. Pero todavía el hombre no entiende y sigue atado a las cosas terrenales, humanas, busca compensaciones, busca cosas aquí en este mundo, consuelos, en vez de mirar, contemplar el cielo y esperar
la voluntad de Dios, el amor de Dios, la plenitud del don de Dios. Entonces en este Evangelio siguen preguntando, entonces ya, ¿dónde están los milagros? ¿Cuál es la obra de Dios para que podamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La buena pregunta de esta gente, ¿qué debemos que hacer? Una vez más Jesús no va a responder. No les va a responder una cosa práctica como pues tienes que sentarte un rato y abrir tu Biblia o no sé qué, o tienes que buscar otras personas. Jesús responde. La obra de Dios es creer en Él que ha sido enviado. La obra de Dios es creer en aquel que ha sido enviado. Eso lo pueden repetir en el Evangelio de capítulo 6, versículo 29. Jesús habla, la obra de Dios Maestro, es decir, la divina voluntad, la voluntad de Dios es tener fe. Cree en mí. Estás preocupada o preocupado por unas cosas, cree en mí. Estás pidiendo especialmente por tu familia, salud y muchas peticiones que tú tienes, cree en mí, dice Jesús. Estás con necesidad concretas para terminar de comprar tal o tal cosas, tu casa, tu familia, entonces hay una necesidad personal y Jesús responde, cree en mí, cree en mí, cree en mí, ten fe. Entonces les invito, escriben, o pueden entonces conmigo decirlo a alta voz. La obra de Dios, la obra del Señor, Jesús contestó, en realidad, la obra del Señor es creer en aquel, creer al enviado de Dios, mejor. La obra de Dios es creer al enviado de Dios. Y entonces, ¿dónde estás? En el coche, caminando, sentado, repite, vuelves a repetir y a decir esta palabra, ubicándola en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, la obra maestra de Dios es creer en ti. La felicidad es creer en ti. La divina voluntad, las maravillas de Dios aquí en esta tierra, es creer en ti, Jesús. Es eso. Practicar, poner en práctica la palabra de Dios. Seguimos con el Evangelio. Entonces se preguntan, pero todavía el hombre, como esta gente, quieren más. Queremos signos, enséñanos la palabra de Dios, queremos ver. Ven como al final la gente dudan, no confían, no creen, siguen preguntando. Así somos nosotros. Tú y yo necesitamos crecer. Tú y yo, como dice Pablo en esta segunda lectura de San Pablo en Efesios 4 del Evangelio, de la Biblia, necesitamos pasar del hombre viejo atado a sus malas costumbres, que tiene, dice Pablo, pensamientos inútiles. Oh, que esta palabra es tan buena. Díganlo así. Tengo pensamientos inútiles. Pensamientos que no me llevan en ningún lugar bueno, pensamientos de preocupaciones, inquietudes, lo contrario de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces pasar de este nombre al hombre renovado, nuevo, dice Pablo. Y entonces Jesús ha dicho, la obra de Dios es creer en mí. Pero cuando os pregunta todavía, no entiendo, queremos signos, Jesús dice que necesitan algo más, es verdad, están con hambre. Yo soy el verdadero pan. Es este que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. El pan que Dios da es este que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. Lo pueden volver a decir a alta voz conmigo porque en estos talleres es muy importante decirlo, expresarlo una vez más. El pan que Dios da es este que ha bajado del cielo y que da vida al mundo. Y que da vida al mundo. Y que da vida al mundo. El pan de Dios. Muy queridos amigos, Jesús es el pan de Dios. Es Él que bajó del cielo.
El pan de Dios lo recibes en cada momento de tu vida. Ahora mismo que te estoy hablando, después, antes, después cuando te sientas, cuando piensas al Señor, cuando vuelves a leer su palabra, a ponerle en práctica, recuerda a decirlo a voz alta. Te gusta cantar, te gusta hablar y decir muchísimas cosas. Entonces, mejor de vez en cuando volver a decir con alta voz la palabra de Dios. El pan de Dios, que es el pan que yo busco, que el alimento que necesito, como respirar, como tomar agua, que es vida. Lo que cada día necesito es oír, escuchar, es pensar a mi Dios que me ama, es creer en Él. Este pan me está alimentando, es lo que dice esta palabra. Entonces, yo te propongo hasta que volvemos a encontrarnos. Recuerda estas 3 respuestas de Jesús en el Evangelio de hoy, 6, que Jesús nos dio. Ustedes me buscan porque han sido alimentados. Luego Jesús dice, cree en mí. Cree en aquel que ha sido enviado. Y por fin, vuelves a decirlo todo el día, el pan que yo busco para vivir, para sobrevivir, es Él, es mi Dios, es mi Jesús. Es aquel que me alimenta, que me da la vida, que me da su espíritu, que me está acompañando. Que Jesús, el buen pastor, les acompañe y les bendiga en este programa suyo, Talleres de la Palabra de Dios. Hasta luego. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.